Elimina de raíz todo tu complejo de inferioridad. La manera correcta de hacerlo se encuentra oculto en una historia taoísta. La historia es la siguiente. Hui-tse era el primer ministro de Liang. Mediante lo que él consideraba como información confidencial, sospechaba que Chuang-tse codiciaba su cargo y estaba conspirando para suplantarle. Cuando Chuang-tse visitó Liang, el primer ministro envió a la policía a arrestarle, pero aunque le estuvieron buscando durante 3 días y 3 noches, no pudieron encontrarle. Mientras, Chuang-tse se presentó ante Hui-tse por propia iniciativa y le dijo: ¿Has oído sobre el pájaro que vive en el sur, el fénix que nunca envejece? Este fénix inmortal surge del mar del sur y vuela hacia el mar del norte sin posarse nunca, excepto sobre ciertos árboles sagrados. No prueba la comida excepto los más exquisitos y raros frutos, y bebe solo de las fuentes más claras. Una vez, una lechuza masticando una ya medio podrida rata muerta vio al fénix sobrevolarla. Levantando la vista, emitió un chillido alarmada y estrechó la rata contra sí, presa del miedo y consternación. Primer ministro, ¿por qué os enfurecéis tanto, agarrándoos a vuestro cargo y aullándome consternado? Antes de adentrarnos y profundizar en esta reveladora historia, déjame contarte unas cuantas cosas. Primero, la mente religiosa es básicamente no ambiciosa. Si hay algún tipo de ambición, el ser religioso es imposible, porque solo un hombre superior puede llegar a ser religioso. Ambición implica inferioridad. Trata de comprender esto porque es una de las leyes básicas. Sin entenderlo puedes acudir a los templos, puedes irte a los Himalayas, puedes orar y puedes meditar, pero todo será en vano. Estarás simplemente desperdiciando tu vida si no has comprendido cuál es la naturaleza de tu mente. Ambiciosa o no ambiciosa, tu búsqueda será inútil, porque la ambición nunca puede llevar a lo divino. Solo la no ambición puede convertirse en la puerta. La psicología moderna también concuerda con Chuang-tse, con Lao-tse, con Buda, con todos los que han conocido, que la inferioridad crea ambición. De aquí que los políticos se hayan convertido en la peor calaña de la humanidad. Todos los políticos son sudras, intocables. No puede ser de otra forma, porque en cuanto la mente experimenta un complejo de inferioridad, trata de convertirse en superior. Lo opuesto nace. Cuando te ves feo, intentas volverte hermoso. Si ya eres hermoso, entonces no hay intento. Observa una mujer fea y descubrirás la naturaleza del político. Una mujer fea siempre trata de esconder su fealdad, siempre trata de ser hermosa. Al menos la cara pintada, las ropas, los adornos, todo pertenece a lo feo. La fealdad debe ser superada sea como sea, y tienes que crear el opuesto para tratar de esconderla, para escapar de ella. Una mujer realmente hermosa no se preocupa de ello, no es incluso consciente de su belleza. Y solo la belleza inconsciente es hermosa. Cuando te vuelves consciente, la fealdad ha entrado. Cuando sientes que eres inferior, cuando te comparas con otros y ves que son superiores a ti, ¿qué puedes hacer? El ego se siente herido. Tú eres inferior. No puedes aceptarlo, por esto debes engañarte a ti y a los demás. ¿Cómo lo consigues? Hay 2 formas. Una es volverse loco. Puedes declarar que eres Alejandro, Hitler, Nixon. Así lo consigues fácilmente porque no te preocupas de lo que digan los demás. Ve a los manicomios de todo el mundo y encontrarás a los grandes personajes de la historia, todavía vivos. Mientras el Pandit Jawaharlal Nehru vivía, al menos una docena de personas en la India creían ser el Pandit Jawaharlal Nehru. Una vez, él acudió a un manicomio a inaugurar unas nuevas dependencias. Las autoridades del manicomio lo arreglaron para que algunos internos fueran liberados por él, puesto que se habían vuelto sanos y cuerdos. Le fue traído el primero, y Nehru se presentó al loco que se había vuelto cuerdo y le dijo: «Soy el Pandit Jawaharlal Nehru, primer ministro de la India». El loco rió y dijo: «No se preocupe, quédese aquí durante 3 años y se volverá cuerdo como a mí me ha ocurrido.
3 años hace que llegué a esta casa, y eso era lo que creía que yo era. El Pandit Jawaharlal Nehru, primer ministro de la India. Pero ellos me han curado completamente, por tanto no se preocupe. Esto mismo ha ocurrido en diferentes ocasiones. Lloyd George era primer ministro de Inglaterra. En los días de la guerra, a las 6 en punto de la tarde solía haber toque de queda y nadie podía salir de su casa. Todo el tráfico se detenía, no se permitían luces encendidas y todos debían estar en un refugio. Lloyd George estaba dando su habitual paseo y se despistó. De repente la sirena sonó. Eran las 6 en punto y se encontraba a varias millas de su casa. Llamó a la puerta más cercana y dijo al hombre que le abrió: «Déjeme descansar aquí por esta noche, si no la policía me detendrá. Soy Lloyd George, el primer ministro». El hombre le agarró de improviso y le dijo: «Entre, este es el sitio adecuado para usted. Tenemos ya 3 Lloyd George aquí». Era un manicomio. Lloyd George intentó convencer al hombre de que en verdad él era el verdadero, pero el otro le contestó: «Todos se resisten, no importa que lo intente, entre ya o tendré que emplear la fuerza». Así que Lloyd George tuvo que permanecer quieto durante toda la noche. De otra forma hubiera sido maltratado. ¿Cómo hubiera podido convencerlos? Había ya 3 Lloyd George y todos se empeñaban en ser los auténticos. Una manera es enloquecer. De repente declaras que eres superior, el más grande. Otra forma es volverte un político. O bien enloquecer o volverte un político. Siendo político no puedes declarar algo abruptamente, tienes que probar que eres el primer ministro o el presidente. Así que este es el camino largo. La locura es el atajo hacia el sentirse importante. La política es el camino con rodeos. Pero ambos alcanzan la misma meta. Y si el mundo quiere alcanzar la cordura, quiere volverse un mundo normal, 2 tipos de personas deben ser curadas: los locos y los políticos. Ambos están enfermos. Uno ha tomado el camino largo, el otro el atajo. Y recuerda que el loco es menos dañino que el político, porque simplemente declara su superioridad, no se preocupa de demostrarlo. El político se empeña en probarlo, y la comprobación exige un alto precio. ¿Qué es lo que estaba tratando de demostrar Hitler? Que él era el más grande, el ario supremo. Hubiera sido mejor para el mundo si hubiera enloquecido, si hubiera utilizado el atajo. Entonces no hubiera habido una Segunda Guerra Mundial. Los políticos son más peligrosos porque están locos y lo prueban. Ellos son locos que trabajan, se esfuerzan, que intentan alcanzar una meta, tan solo para esconder su inferioridad. Cuando quiera que alguien se siente inferior, tiene que probarse o simplemente hipnotizarse a sí mismo en la creencia de que él no es inferior. Tú no puedes ser religioso si estás loco. No loco en la forma en que un San Francisco está loco. Esta locura se obtiene a través del éxtasis, aquella a través de la inferioridad. La locura de un San Francisco o de un Chuang Tse surge de la superioridad, surge del corazón, proviene de la fuente original. La otra locura surge del ego. El alma es siempre superior y el ego es siempre inferior. Por esto un egotista tiene que convertirse en político de una u otra forma, sea cual sea la profesión que elija, mediante ella se convertirá en político. ¿Qué quiero decir cuando utilizo la palabra político? Quiero decir el conflicto entre egos, la lucha por la supervivencia. Cuando tu ego y el mío están en conflicto, entonces somos políticos. Cuando no me hallo en conflicto con el ego de nadie, entonces soy religioso. Cuando no intento ser superior, soy superior. Pero esta superioridad no está en oposición a la inferioridad, es la ausencia misma del sentimiento de inferioridad. Esta diferenciación se ha de recordar. Hay 2 tipos de superioridad. En una, tan solo cubres tu inferioridad, la escondes, utilizas una máscara. Detrás de la máscara se encuentra la inferioridad. Tu superioridad es solo superficial, en lo más profundo permaneces inferior, y debido a que continúas sintiéndolo, tienes que llevar esta máscara de superioridad, de belleza. Porque te das cuenta de que eres feo, tienes que ingeniártelas para parecer bello. Tienes que demostrarlo, tienes que mostrar un falso rostro. Esta es una clase de superioridad, no es real. Existe otro tipo de superioridad, y esa superioridad supone la ausencia de inferioridad, no es su opuesto.
Simplemente no comparas. Cuando no comparas, ¿cómo puedes ser inferior? Mira, si fueses el único ser sobre la tierra y no existiera nadie más, ¿serías inferior? ¿Con quién te compararías? ¿En relación a qué? Si estás solo, ¿qué serás? ¿Inferior o superior? No eres ninguna de las dos cosas. No puedes ser inferior porque no hay nadie por encima de ti. No puedes declararte superior porque no hay nadie por debajo de ti. No serás ni superior ni inferior, y yo te digo que esa es la superioridad del alma. Nunca compares. Compara y surgirá la inferioridad. No compares, y simplemente eres único. Un hombre religioso es superior en el sentido de que la inferioridad ha desaparecido. Un político es superior en el sentido de que ha superado su inferioridad, que está escondida todavía ahí, está todavía dentro. Él lleva tan solo el traje, la fachada, la máscara de un hombre superior. Cuando comparas, yerras, siempre estarás mirando a los demás. Y no hay dos personas iguales, no puede haberlas. Cada individuo es único, y cada individuo es superior, pero su superioridad no es comparable. Tú eres superior porque no puedes ser otra cosa. Superioridad es tu naturaleza. Ese árbol es superior, esa roca es también superior. Toda la existencia en su totalidad es divina, de forma que ¿cómo puede algo ser inferior? Es Dios, desparramándose en millones de formas. En algún lugar Dios se ha convertido en árbol, en otro Dios se ha convertido en roca, en algún otro Dios se ha tornado pájaro, en otra parte Dios se ha transformado en ti, y solo Dios existe, de forma que no puede haber comparación. Dios es superior, pero no superior a algo, porque solo Dios es, y no puede haber inferioridad alguna. Un hombre religioso llega a experimentar esta unicidad, llega a experimentar su divinidad, y a través de esta experiencia de divinidad reconoce la divinidad de todo. No es político porque ahora no hay ambición, no tienes nada que probar, ya ha sido contrastado. No tienes nada que afirmar porque ya ha sido afirmado. Tu mismo ser es la prueba. Tú eres, es suficiente. No se requiere nada más. Un hombre religioso llega a experimentar esta unicidad, llega a experimentar su divinidad, y a través de esta experiencia de divinidad reconoce la divinidad de todo. No es político porque ahora no hay ambición, no tienes nada que probar, ya ha sido contrastado, no tienes nada que afirmar porque ya ha sido afirmado. Tu mismo ser es la prueba. Tú eres, es suficiente. No se requiere nada más. Así pues, recuerda esto como la ley básica. Si en religión sigues comparando, estás en terreno político, no en religión. Por eso es que todas las religiones han devenido en política. Usan de la terminología religiosa, pero escondida detrás está la política. ¿Qué es el Islam? ¿Qué es el hinduismo? ¿Qué es el cristianismo? Todos ellos son agrupaciones políticas, organizaciones políticas, haciendo política en nombre de la religión. Cuando acudes al templo a orar, simplemente oras o comparas. Si hay alguien orando allí, surge la comparación en tu mente. Te preguntas si lo está haciendo mejor que tú o si tú lo haces mejor que él. Si es así, entonces el templo no está ya ahí. El templo ha desaparecido, se ha transformado en política. En la religión la comparación no es posible, simplemente rezas y el orar llega a convertirse en tu ser interior. No es algo exterior para ser comparado. Esta oración incomparable, esta meditación incomparable, te conducirá a la superioridad intrínseca de toda la existencia. Buda dice, no seas ambicioso, porque mediante la ambición permanecerás inferior siempre. No seas ambicioso y alcanza tu intrínseca superioridad. Es intrínseca. No tiene que ser probada o alcanzada, tú ya la posees, la tienes. Está ya ahí. Siempre ha estado contigo y siempre permanecerá en ti. Tu mismo ser es superior, pero tú desconoces el ser que está ahí. No sabes quién eres. De ahí tanto esfuerzo en buscar tu identidad, en demostrar que eres superior a los demás. No sabes quién eres. Una vez que lo sepas, no existirá el problema. Tú eres en realidad ya superior. Y no solo es que eres superior, todo es superior. La totalidad de la existencia es superior sin que nada sea inferior, porque Dios es uno, la existencia es una. Ni lo inferior ni lo superior pueden existir.
La mente no ambiciosa llega a comprender esto. Este bello episodio ocurrió realmente. Chuang Tze estaba de camino hacia la capital y el primer ministro se asustó. Debió de conocer a través de la policía secreta, la CIA, que Chuang Tze estaba por llegar. Todos los políticos están siempre temerosos porque todo el mundo es su enemigo, incluso sus amigos son enemigos, y uno tiene que protegerse de sus amigos porque también ellos intentan hundirle a uno. Recuerda, nadie es un amigo. En política todo el mundo es un enemigo. La amistad es solo una fachada. En religión no hay nadie que sea tu enemigo. En religión no puede haber enemigo alguno. En política no puede existir amigo alguno. El primer ministro estaba asustado porque Chuang Tze estaba por llegar. La superioridad de Chuang Tze era tal que el primer ministro pensó que podría tratar de llegar a ocupar su cargo. Era una situación delicada. Y desde luego, Chuang Tze era superior. No solo superior en comparación con alguien, él era simplemente superior. Era intrínseco. Cuando un hombre como Chuang Tze se desplaza, es un rey. Viva o no como un mendigo, no importa. Es un rey donde quiera que vaya. La realeza no es algo externo a él, es algo interno. Un monje mendicante de la India fue a América a principios de siglo. Su nombre era Ramatirtha. Solía llamarse a sí mismo el emperador. El presidente de América acudió a verle y le miró asombrado. Era tan solo un mendigo. El presidente le interpeló. No puedo comprenderlo. ¿Por qué te llamas a ti mismo el emperador? Si pareces un mendigo. Has escrito un libro llamado Las 6 órdenes del emperador Ram. ¿Por qué? Ramatirtha rió y dijo, mira en mi interior. Mi reino pertenece al mundo interior. Mira dentro de mí. Yo soy un emperador. Mi reino no es de este mundo. Por esto mismo Jesús fue crucificado. Él decía, soy un rey. Fue malinterpretado. El hombre que era el rey, Herodes, se puso en guardia. El virrey, Poncio Pilatos, creyó que Jesús era peligroso, porque hablaba del reino y del rey, y había declarado, yo soy el rey de los judíos. Fue malinterpretado. Hablaba de un tipo de reino diferente, un reino que no es de este mundo. Cuando era crucificado, los soldados se mofaban de él arrojándole piedras y zapatos, y a modo de escarnio, le colocaron una corona de espinas en su cabeza con la inscripción, Rey de los Judíos. Y mientras le arrojaban piedras y sandalias le decían, cuéntanos ahora algo sobre el reino, di algo, Rey de los Judíos. Él les hablaba de otro reino, no de este mundo. Ese reino no está afuera, ese reino está dentro. Pero cuando un hombre como Jesús camina, Él es el emperador. No puede remediarlo. No es que compita con nadie, no suspira por ninguna corona de este mundo, pero donde quiera que va la gente ambiciosa se asusta, los políticos se asustan. Este hombre es peligroso porque su misma cara, sus ojos, la forma en que camina, muestran que es un emperador. No necesita demostrarlo, Él es la evidencia. No necesita mencionarlo, no necesita decirlo. Por eso cuando el primer ministro se enteró a través de la policía secreta que Chuang Tze estaba por llegar, pensó que iba a la capital para suplantarle. De otra forma, ¿para qué iba? La gente solo acude a la capital para eso. Uno nunca va a Delhi para algo distinto. La gente va a la capital por ambición, en busca de ego, identidad. ¿Por qué pues debería de venir un fakir, un mendigo? ¿Cuál es la necesidad de ir a la capital? Debe de venir a arrebatarme mi cargo, mi silla. Debe de venir para ver al rey y decirle, yo soy el hombre que necesitas. Hazme primer ministro y te lo solucionaré todo, resolveré todos tus problemas. Y el hombre tenía cierta majestuosidad que le envolvía, un carisma. El primer ministro se asustó. Los primeros ministros son siempre inferiores. En lo profundo el complejo de inferioridad permanece, como una enfermedad, como un gusano devorando el corazón, siempre temeroso del superior. En la historia se dice, Hui Tze era el primer ministro de Liang. Mediante lo que él consideraba como información confidencial, sospechaba que Chuang Tze codiciaba su cargo y estaba conspirando para suplantarle. Los políticos no pueden pensar de otra forma. Lo primero que debe entenderse es que tú eres lo que piensas de los demás. Tus deseos, tus propias ambiciones te dan el modelo. Si persigues el dinero, crees que los demás van en pos del dinero.
Si eres un ladrón te palpas constantemente el bolsillo, así muestras que eres un ladrón. Tu deseo interior es el lenguaje de tu entendimiento. Los políticos siempre piensan en términos de complots, conspiraciones. Alguien me va a suplantar, alguien desea librarse de mí, porque esto es lo que ellos han hecho, esto es lo que han estado haciendo durante toda su vida, conspirando. Los políticos son conspiradores, ese es su lenguaje. Y tú miras a los demás a través de tu mente, proyectas en los demás las cosas que están escondidas en lo más hondo de ti. Hui Tse pensó, este Chuang Tse está conspirando para suplantarme. Cuando Chuang Tse llegó para visitarle, el primer ministro envió a la policía a arrestarle, pero aunque lo buscaron durante 3 días y noches, no pudieron encontrarle. ¡Qué hermoso es esto! La policía solo puede encontrar a ladrones. Ellos se entienden entre sí. La mente del policía y la mente del ladrón no difieren entre sí. Los ladrones al servicio del gobierno son los policías. Su mente, su forma de pensar es la misma. Solo cambian sus amos. Un ladrón está al servicio de sí mismo. Un policía está al servicio del Estado, pero ambos son ladrones. Por eso es que los policías pueden detener a los ladrones. Si envías a un sadhu a buscar a un ladrón, no lo encontrará, porque mirará a los demás a través de su propia mente. Un rabino pasó junto a un joven durante un festejo religioso. El joven estaba fumando y el fumar estaba prohibido durante ese día, de forma que el rabino lo detuvo y le preguntó, ¿no sabes, joven, que hoy es un día religioso y que no deberías de estar fumando? El joven le contestó, sí, sé que es una festividad religiosa, y aún así continuó fumando. No solo esto, sino que echó el humo a la cara del rabino. El rabino le preguntó, ¿y no sabes que el fumar está prohibido? El joven le contestó de forma arrogante, sí, sé que está prohibido, y siguió. El rabino miró al cielo y dijo, Padre, este joven es hermoso. Puede que esté infringiendo la ley, pero nadie puede forzarle a mentir. Es un hombre sincero. Dice, sí, sé que es un día religioso y sé que está prohibido. Recuerda en el día del juicio que este joven no pudo ser forzado a mentir. Este era un hermoso rabino. Esta es la mente de un sadhú. No puede ver algo erróneo, siempre ve lo correcto. La policía no pudo encontrar a Chuang Tse, era imposible. Hubieran podido haberlo encontrado si hubiera sido un hombre ambicioso, si hubiese estado conspirando, si hubiese estado pensando en términos de política. Entonces podría haber sido cogido. La policía quizás buscó en lugares donde él no estaba y sus caminos se debieron de cruzar muchas veces. Hubieran podido haberlo encontrado si hubiera sido un hombre ambicioso, si hubiese estado conspirando, si hubiese estado pensando en términos de política. Entonces podría haber sido cogido. La policía quizás buscó en lugares donde él no estaba y sus caminos se debieron de cruzar muchas veces. Solo puedes hallar lo que eres. Siempre te descubres a ti mismo en los demás, porque ellos actúan como espejos. Para coger a Chuang Tse se necesitaba a un Lao Tse. Nadie más podría haberle cogido, porque ¿quién podría entenderlo? Se requería a un Buda. Buda hubiese adivinado dónde se hallaba, pero un policía, imposible. Solo si hubiera sido un ladrón hubiese sido posible. Mira al policía, la forma en que se comporta, cómo habla, el sucio lenguaje que usa, es incluso más vulgar que el lenguaje de los propios ladrones. El policía ha de ser más vulgar que el propio ladrón, de otra forma los ladrones ganarían. Una vez un hombre fue capturado por la policía y el magistrado le preguntó, «Dígame, cuando fue capturado, ¿qué le dijo el policía?» El hombre dijo, «¿Puedo repetir el mismo vulgar lenguaje que él utilizó aquí en la corte? ¿No se sentirá usted ofendido? Puede que le altere». El magistrado le dijo, «Omita el lenguaje vulgar y díganos qué le dijo». El hombre pensó y dijo, «Entonces, la policía no dijo nada». La policía volvió a Hui Tse y le informó que no habían podido encontrar a Chuang Tse. Tal hombre no existía. Ellos debían de haber tenido un retrato, alguna forma de identificarle, alguna idea de cómo encontrarle, cogerle, su aspecto. Pero Chuang Tse no tiene identidad, no tiene rostro. Momento a momento fluye, es un líquido. Momento a momento él refleja, responde a la existencia. No tiene morada fija, es un vagabundo, sin rostro.
no tiene nombre. No es pasado, es siempre presente, y todas las fotos pertenecen al pasado. Es bello y significativo. Aunque parezca absurdo, se dice que no puedes fotografiar a un hombre como Buda. No es que no puedas hacerle una foto, es que en el momento en que lo has fotografiado, Buda ya se ha movido. Por eso una fotografía es siempre del pasado y nunca del presente. No puedes perpetuar la cara actual de Buda. El momento en que la tienes, ya ha pasado. El momento en que comprendes, se ha ido ya. Uno de los nombres de Buda es Tathagata. Esta palabra es realmente maravillosa, significa totalmente como el viento. Él vino y se fue. Llegó como el viento y así se fue. No puedes fotografiar al viento, a la brisa. Antes de que la hayas cogido, se ha ido ya, ya no está más ahí. Chuang-Tze no podía ser hallado porque la policía andaba buscando su pasado y él vivía en el presente. Era un ser, no una mente. La mente puede ser cogida, pero no el ser. No existen redes. La mente puede ser atrapada muy fácilmente y todos ustedes son atrapados de alguna manera. Debido a que tienen una mente, un cónyuge los atrapará. Una tienda, un tesoro, un empleo, cualquier cosa los atrapará. Hay redes, millones de redes. Y no pueden ser libres a menos que se liberen de la mente. Serán atrapados una y otra vez. Si dejan a esta esposa, otra mujer los atrapará inmediatamente. No pueden escapar. Pueden escapar de esta mujer, pero no pueden escapar de las mujeres. Pueden dejar a este hombre, pero ¿a dónde irán? Antes de que lo hayan dejado, otro hombre se habrá introducido en sus vidas. Pueden abandonar esta ciudad, pero ¿a dónde irán? Otra ciudad los atrapará. Pueden renunciar a este deseo, pero otro se convertirá en su atadura. La mente siempre está en esclavitud, está atrapada. Cuando abandonen la mente, entonces la policía no podrá atraparlos. Este Chuang-Tze carecía de mente. Era un mendigo sin mente o un emperador. Significan lo mismo. Él no podía ser cogido. En la historia se dice, cuando Chuang-Tze visitó Liang, el primer ministro envió a la policía a arrestarle, pero aunque le estuvieron buscando durante 3 días y 3 noches, no pudieron encontrarlo. Mientras al tercer o cuarto día Chuang-Tze apareció ante Hui-Tze por propia voluntad y dijo, la clase de hombre que yo, Chuang-Tze, soy, no puede ser atrapado. Siempre aparece por su propia voluntad. Es su elección. No puedes cogerle, solo puedes invitarle. Es libre de aparecer o no. Cuando hay mente siempre estás atrapado. La mente te fuerza, eres su prisionero. Cuando existe la no mente eres libre. Puedes aparecer y puedes desaparecer a voluntad. Es tu propia elección. Si te estoy hablando a ti, no es porque hayas planteado una pregunta, es porque así lo quiero. Si estoy trabajando contigo, no es a causa de ti, sino porque así lo he elegido. Cuando existe la no mente, existe la libertad. La mente es la base de toda esclavitud. Chuang-Tze apareció por propia voluntad y contó una hermosa parábola. Escúchala desde lo más profundo de tu corazón. Él dijo, ¿has oído sobre el pájaro que vive en el sur, el fénix, una mística ave que nunca envejece? Es un mito chino. Es hermoso y cargado de sentido. Un mito no es la verdad, pero es más cierto que cualquier verdad. Un mito es una parábola. Indica algo que no puede ser indicado de otra forma. Solo a través de una parábola, a través de la poesía, puede ser expresado. Un mito es poesía, no es una descripción. Indica la verdad, no un suceso del mundo exterior, sino perteneciente al mundo interior. Chuang-Tze dice, ¿has oído sobre el pájaro que vive en el sur? Para China la India es el sur, y ese pájaro vive allí. Se dice que cuando Lao Tse desapareció, desapareció en dirección al sur. No se sabe cuándo murió. Él nunca murió. Esta clase de gente nunca muere, simplemente se dirigen al sur, desaparecen en la India. Se dice que Bodhidharma vino del sur, dejó la India, y buscó al discípulo al cual le iba a transmitir el tesoro de Buda. Después de 9 años esperando, le fue dado el transmitirlo, y se dice que entonces desapareció de nuevo hacia el sur.
La India es el sur para China. Realmente la India es la fuente de todos los mitos. No existe ni un solo mito en todo el mundo que no haya surgido de allí. La ciencia surgió de la mente griega. El mito nació de la mente india. Y hay solo dos formas de encarar al mundo. Uno es la ciencia, el otro es la religión. Si contemplas al mundo a través de la ciencia, estás mirando a través del análisis, la matemática, la lógica. Atenas, la mente griega, aportó la ciencia al mundo, el método socrático del análisis, la lógica y la duda. La religión es un modelo totalmente diferente de mirar al mundo. Lo contempla a través de la poesía, a través del mito, a través del amor. Desde luego es romántico. No puede aportar hechos, solo te dará ficciones. Pero te digo que las ficciones son más objetivas que cualquier hecho, porque te aportan la esencia más profunda. No están preocupados con los sucesos externos. De ahí que la India no posee historia. Posee solo mitos, los Puranas, no historia. Rama no es un personaje histórico. Puede que haya o no haya existido. No se puede comprobar. Krishna es un mito, no un hecho histórico. Puede que existiera, puede que no. Pero la India no se preocupa de si Krishna o Rama son un hecho histórico. Ellos están llenos de significado, son grandes poemas épicos. Y la historia no tiene sentido para la India porque solo aporta hechos desnudos, nunca revela la esencia más profunda. A nosotros tan solo nos interesa la esencia interior, el centro de la rueda. La rueda sigue moviéndose, eso es historia, pero el centro de la rueda, lo que nunca se mueve, es el mito. Dijo Chuang-Tze, ¿has oído sobre el pájaro que vive en el sur, el fénix que nunca envejece? Todo lo que nace, envejece. La historia no puede creer en ese pájaro, porque historia quiere decir principio con final. Historia significa el intervalo entre el nacimiento y la muerte. Y el período entre lo que no tiene comienzo y lo que no muere es mito. Rama nunca nació ni nunca morirá. Krishna nunca nació ni nunca morirá. Siempre estarán ahí. El mito no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la eternidad. La historia cambia con el tiempo. El mito pervive siempre. No, ningún mito puede pasar de moda. El periódico es historia, y el periódico de ayer está ya fuera de órbita. Rama no es parte de un periódico, no es noticia alguna, y nunca será caduco. Él está siempre en el presente, siempre lleno de significado, relevante. La historia sigue cambiando. Rama permanece en el centro de la rueda inmóvil. Dice Chuang-Tze que vive en el sur, el fénix que nunca envejece. ¿Has visto alguna vez una representación de Rama o Krishna en la que aparezcan con edad avanzada? Siempre aparecen jóvenes, sin incluso barba o bigote. ¿Has visto alguna vez un retrato de Rama con barba? A menos de que tuviera un defecto hormonal le debiera haber crecido. Si era en verdad un hombre, y lo era, la barba le tendría que haber crecido. Si Rama hubiera sido histórico, la barba hubiera estado allí. Pero lo hemos representado sin barba, porque en el momento en que la barba crece has empezado a volverte viejo. Más temprano o más tarde comenzarás a encanecer. La muerte se acerca y no podemos soportar la imagen de Rama muerto. Por eso hemos limpiado totalmente su cara de signo alguno de muerte. Y no ocurre solo con Rama. Los 24 tirtankaras de los jainos carecen todos de barba y bigote. Buda y todos los avataras de los hindúes no tienen barbas ni bigotes. Es solo para indicar su eterna juventud, la eternidad, lo sin tiempo, la lejanía. Chuang-Tze dice, ¿el fénix que nunca envejece? Existe el tiempo. En el tiempo todo cambia y existe la eternidad. En la eternidad nada cambia. La historia pertenece al tiempo, el mito pertenece a la eternidad. La ciencia pertenece al tiempo, la religión pertenece a lo intemporal, lo eterno. En ti también existen ambos, tiempo y eternidad. En tu superficie, la rueda, el tiempo. Naciste, morirás, pero esto ocurre solo en la superficie. Eres joven, envejecerás. Estás sano, enfermarás. Ahora estás lleno de vida. Antes o después, todo palidecerá. La muerte penetrará en ti. Pero esto solo es en la superficie, la rueda de la historia. En lo profundo, ahora mismo, la eternidad existe, lo sin tiempo existe. Ahí nada envejece,
el fénix, el sur, la India, lo eterno. Nada envejece, nada cambia, todo permanece inmóvil. Este sur está dentro de ti. Por eso es por lo que yo sigo repitiendo que la India no es parte de la geografía, no es parte de la historia, es parte de un mapa interior. Existe en Delhi, nunca ha existido ahí. Los políticos no le pertenecen y no pertenece a los políticos. Es lo interior. Existe en todas partes. Cuando un hombre profundiza en sí mismo, alcanza la India. Esa es la razón de la eterna atracción, el magnetismo de la India. Cuando quiera que una persona se siente en desazón con su vida, se mueve hacia la India. Es solo un símbolo. A través del movimiento físico no hallarás a la India. Es necesario un modo de movimiento distinto, donde comienzas a moverte de lo exterior a lo interior, hacia el sur, hacia la tierra del mito y lo imperecedero. El fénix siempre joven, el fénix que nunca envejece. Este fénix inmortal surge del mar del sur y vuela hacia el mar del norte, sin posarse nunca, excepto sobre ciertos árboles sagrados. No prueba la comida excepto los más exquisitos y raros frutos, y bebe solo de las fuentes más claras. Esta alma, esta más profunda esencia de tu ser, que nunca se posa excepto en los más sagrados árboles, esta ave interior, este es tu ser. Se posa solo en ciertos árboles sagrados. No prueba la comida excepto los más exquisitos y raros frutos, y bebe solo de las fuentes más claras. Una vez una lechuza masticando una ya medio podrida rata muerta, vio al fénix sobrevolarla. Levantando la vista emitió un chillido alarmada, y estrechó la rata contra sí presa del miedo y consternación. Chuang Tse está diciendo, yo soy el fénix, y tú eres tan solo una lechuza con una rata ya medio muerta, masticándola y te espantas de que venga a suplantarte. Tu puesto, tu poder no es nada más que una rata muerta para mí. No es mi clase de alimento. La ambición no es un camino para la vida, sirve solo a aquellos que están ya muertos. He mirado dentro de la ambición y la he encontrado inútil. Una vez una mujer acudió lamentándose y llorando a un rabino, pero el rabino estaba en oración. Así que le dijo al secretario, ve y si tienes que interrumpir su oración, interrúmpela. Mi marido me ha dejado. Quiero que el rabino rece por mi marido para que vuelva. El secretario entró y le interrumpió en la oración. El rabino le dijo, dile que no se preocupe, que su marido volverá pronto. El secretario regresó y le dijo a la mujer, no se preocupe, no esté triste. El rabino dice que su marido regresará en breve. Váyase a casa y tranquilícese. Feliz la mujer partió diciendo, que Dios recompense al rabino 1.000.000 de veces por ser tan gentil. Pero una vez la mujer hubo partido, el secretario se puso triste y le contó a alguien que estaba por allí que esto no le iba a ayudar. Su marido no podía regresar, pobre mujer, y ella había partido tan feliz. El que estaba por allí le dijo, ¿pero por qué no confías en tu rabino y en sus rezos? Tengo fe en mi rabino y creo en sus rezos, pero él sabe tan solo de la petición que le ha hecho la mujer. Yo le he visto su cara. Su marido puede regresar nunca. Uno que ha visto el rostro de la ambición, uno que ha visto la cara del deseo, uno que ha visto la cara de la codicia nunca puede volver a ella. Es imposible. Su rostro es tan feo. Chuang Tse ha visto la cara de la ambición. Por esto dice, tu poder, tu posición, tu puesto de primer ministro es tan solo una rata muerta para mí. No chilles ni te preocupes. Chuang Tse dice, este fénix inmortal surge del mar del sur y vuela hacia el mar del norte sin posarse nunca, excepto sobre ciertos árboles sagrados. No prueba la comida excepto los más exquisitos y raros frutos, y bebe solo de las fuentes más claras. Una vez, una lechuza masticando una ya medio podrida rata muerta vio al fénix sobrevolarla. Levantando la vista emitió un chillido alarmada, y estrechó la rata contra sí presa del miedo y consternación. Primer ministro, ¿por qué os enfurecéis tanto, agarrándoos a vuestro cargo y aullándome consternado? Así es, pero solo cuando lo sabes, solo entonces puedes comprenderlo. Escuchando a Buda, o a Jesús o a Zaratustra, siempre se te ha dicho, abandona el deseo y la dicha será tuya, pero no puedes dejarlo, no puedes comprender cómo puede ser tuya la dicha cuando abandones el deseo, porque solo has probado el deseo. Puede que sea venenoso, pero ha sido tu única comida.
Has estado bebiendo de fuentes emponzoñadas, y cuando alguien te dice, abandónalo, te asustas y crees que morirás de sed. No puedes saber que existen fuentes puras, claras, y no sabes que hay árboles de frutos exquisitos. Ves solo a través de tu deseo, por eso no puedes ver esos frutos y esos árboles. Cuando tus ojos están llenos de deseo, solo pueden ver ratas muertas. Ramakrishna solía decir, hay gente que no puede ver nada más que el objeto de su codicia. Esta lechuza puede posarse en lo alto de un gran árbol, pero solo puede ver ratas muertas. Siempre que divisa una rata en la calle, la lechuza se excita. Él no se excitará incluso si le echas un hermoso y exótico fruto. No será consciente de ello. La información no le alcanzará nunca porque el deseo trabaja como pantalla. Siempre, en todo momento, solo entra lo que tus deseos permiten. Tus deseos son como un vigía a la puerta de tu ser. Permiten entrar solo lo que les atrae. Cambia al vigía, de otro modo siempre vivirás de ratas muertas. Puedes permanecer una lechuza, y esto es la desgracia, porque en tu profundidad se esconde el fénix y te estás comportando como una lechuza. De ahí el descontento. Por eso es por lo que nunca te puedes sentir a gusto, por eso nunca te sientes dichoso. ¿Cómo puede sentirse un fénix dichoso con una rata muerta? Él siempre es diferente y esta no es clase de alimento para él. Y habrás sentido esto en multitud de ocasiones. Haciendo el amor a una mujer o a un hombre, habrás sentido que esto no es para ti. El fénix se hace oír, pero la lechuza es mucho más ruidosa. El fénix no puede ser oído. Su voz es muy sutil y silenciosa, no agresiva. En momentos de paz y de meditación el fénix dice, ¿qué estás haciendo? Esto no es para ti. ¿De qué te estás alimentando? Esto no es para ti. ¿Qué estás bebiendo? Esto no es para ti. Pero la lechuza es muy ruidosa y has creído en ella durante tanto tiempo que sigues tras ella tan solo como hábito. Se ha convertido en un hábito muerto. Simplemente lo sigues porque es la línea de menor resistencia. El sendero está ahí. No tienes que hacer nada. Simplemente sigues por la pista, vas trazando círculos. Los mismos deseos, los mismos afanes, las mismas ambiciones. Con razón vives angustiado, vives en una pesadilla. Deja que el Chuang-Tze interior se haga oír. Deja que el fénix interno se haga valer. Escúchalo. Es todavía una vocecita. Tienes que tranquilizarte. Tienes que poner a dormir a esta lechuza. Solo entonces serás capaz de escuchar. Esta lechuza es el ego, la mente. El fénix es el alma. Nació en el sur, en el mar. No es parte de la tierra. No surgió del fango. Nació del vasto mar. Nunca envejece. Nunca muere. Se posa solo en escasos árboles sagrados. Come exclusivamente exquisitos frutos poco corrientes. Bebe solo de las más claras fuentes. Esas fuentes están ahí. Esos árboles santos están ahí. Te los has estado perdiendo por culpa de la lechuza, y la lechuza se ha convertido en el líder. Toda la meditación no es más que un esfuerzo para silenciar esa lechuza de forma que la aún débil voz pueda ser oída. Entonces verás qué es lo que has estado haciendo. Masticando una rata muerta. Chuang-Tze está en lo cierto. El primer ministro estaba preocupado innecesariamente. Cuando tu fénix interior vuelva a la vida, la lechuza, el primer ministro, estará al principio muy consternado. Tu mente creará todo tipo de objeciones a la meditación porque la mente está asustada, el primer ministro está asustado. Este Chuang-Tze, este estado meditativo, ha llegado para suplantarle. Tu mente agarrará la rata muerta y chillará, asustada, como si alguien fuera a arrebatarle la comida. Al principio sucederá y tienes que estar alerta y despierto. Solo tu conciencia te ayudará poco a poco. Siempre que uno comienza a meditar, la mente se hace rebelde. Crea todo tipo de discusiones. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás perdiendo tu tiempo? Úsalo. Puedes alcanzar tanto en ese tiempo. Este deseo ha estado esperando ahí durante tanto tiempo para ser colmado, y ahora estás desperdiciando el tiempo meditando. Olvídalo. Los que dicen que la meditación es posible te están engañando. Esos budas, esos Chuang-Tze, no les creas. Cree en la mente, dice la mente. Crea toda clase de dudas sobre todos, pero nunca crea dudas sobre sí misma. Oí de un hombre que hablaba a su niño.
El chico había escrito una carta como parte de sus deberes y se la estaba enseñando a su padre. Había tantas faltas de ortografía como palabras, incluso más. Por eso el padre le dijo: «Tu ortografía es terrible. ¿Por qué no miras en el diccionario? Cuando sientas la duda, mira en el diccionario». El chico contestó: «Pero papá, yo nunca tengo dudas». «Esto es lo que tu mente hace», dice a Buda. «Pero papá, yo nunca tengo dudas». La mente nunca duda de sí misma. Este es el problema. Duda de todo el mundo. Dudará incluso de un Buda. Incluso si Krishna llamase a su puerta, dudaría. Si Jesús viniese, dudaría. Siempre ha sido así. Lo has estado haciendo desde siempre. Dudas de mí, pero nunca dudas de ti mismo, porque una vez que la mente comienza a dudar de sí misma, ha empezado ya a desaparecer. Una vez la duda sobre sí misma surge, la base se ha roto, la mente ha perdido su confianza. Una vez comienzas a dudar de la mente, antes o después caerás en el abismo de la meditación. Baal Shem, un místico, estaba muriéndose. Su hijo, cuyo nombre era Hertz, era una persona muy inconsciente, muy dormida. Antes de que muriera, Baal Shem le dijo que esta noche iba a ser la última. Pero Hertz le dijo: «Nadie puede saber cuándo vendrá la muerte». Dudó. Baal Shem era su padre, y miles de personas creían que era el Mesías, el hombre que conduciría a millones hasta la salvación. Pero el hijo dudó, y esa noche se quedó dormido. Se despertó a medianoche. Su padre estaba muerto. Entonces empezó a llorar y gemir. Había perdido esa gran oportunidad, y ya no podría ver a su padre en vida de nuevo. Pero él nunca dudó de su mente. Dudó de Baal Shem. En su consternación y desespero, empezó a llorar. Cerró los ojos y por primera vez en su vida, ahora que su padre había muerto, empezó a hablarle. Su padre solía llamarlo con frecuencia: «Hertz, ven a mí». Y él decía: «Sí, vendré, pero tengo otras cosas más importantes que hacer primero». Esto es lo que la mente te está diciendo. Yo te sigo llamando, ven a mí. Tú dices: «Hay otras cosas más importantes que hacer ahora. Vendré más tarde, espera». Pero la muerte había roto el puente. Por eso Hertz lloró y empezó a hablar a su padre y le dijo: «¿Qué debería de hacer ahora? Estoy perdido, estoy a oscuras. ¿Cómo puedo abandonar esta mente que me ha engañado? Nunca dudé de ella, dudé de ti, y esto me entristece ahora». Baal Shem apareció dentro de Hertz y le dijo: «Mírame, haz lo mismo que yo haga». Hertz vio como en un sueño, en una visión, que Baal Shem iba a la cima de una colina y se arrojaba al abismo, y le dijo: «Haz lo mismo». Hertz dijo: «No puedo entenderlo». Realmente surgió la duda de nuevo. ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Sería suicida? Baal Shem rió y le dijo: «¿Todavía dudas de mí? No dudas de ti mismo. Haz esto entonces». En su visión Hertz vio una gran montaña, toda en llamas, como un volcán, ardiendo, las rocas estallando y la montaña entera estallando en fragmentos. Baal Shem dijo: «O haz esto. Deja que la mente sea arrojada al abismo, deja que la mente se queme completamente». Y la historia continúa diciendo que Hertz dijo: «Me lo pensaré». Siempre que digas «me lo pensaré», has comenzado a dudar. La duda piensa, no tú. Y cuando no hay duda, la fe actúa, no tú. La duda piensa, la fe actúa. A través de la duda puedes llegar a ser un gran filósofo. A través de la fe te convertirás en un Chuang Tse, un fénix que nunca envejece, que nunca fenece. A través de la duda puedes penetrar los misterios del tiempo. A través de la fe penetrarás en los misterios de la eternidad. Oí una vez de dos hombres que se perdieron en un bosque en una noche oscura. Era un bosque muy peligroso, lleno de animales salvajes, muy denso, oscuro. Un hombre era un filósofo y el otro un místico, uno un hombre de duda, el otro un hombre de fe. De repente estalló una tormenta, con truenos y gran aparato eléctrico. El filósofo miró al cielo, el místico miró el camino. En este relampaguear el camino apareció ante él, iluminado. El filósofo contempló el relampaguear y comenzó a preguntarse: ¿qué está pasando? Y perdió el camino. Tú estás perdido en un bosque más denso que el de la historia. La noche es más espesa. A veces la luz de un relámpago llega.
Mira el camino. Un Chuang-Tze relampaguea, un Buda relampaguea, yo relampagueo. No me mires a mí, mira al camino. Si me miras a mí, lo habrás perdido, porque el relampagueo no continuará. Dura solo unos instantes, y los instantes son escasos cuando la eternidad penetra el tiempo. Es solo como un rayo. Si miras el relámpago, si miras al Buda, y un Buda es hermoso, la cara te fascina, los ojos son magnéticos. Si miras al Buda, has perdido el camino. Mira al camino, olvídate del Buda. Mira el camino. Pero este mirar sucede solo cuando has perdido toda duda, cuando hay fe, sin pensamiento, sin mente. Chuang-Tze no es alguien sobre quien cavilar. No pienses en él. Deja que esta historia penetre en ti y olvídala. A través de esta historia el camino está iluminado. Mira al camino y haz algo. Sigue el camino, actúa. El pensar no te guiará, solo la acción, porque el pensar permanece en la cabeza. Nunca puede ser total, solo cuando actúas es total.